Amén, hermanos, Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor, le doy gracias a Dios por esta mañana que Dios nos da, este nuevo día que Dios nos da, nos permite ver este nuevo día y que sea bajo la gracia y la bendición del Señor. Que Dios lo bendiga donde quiera que estés, hermano, hermana, corre fuerza en el Señor, Dios lo ama y usted tiene la palabra de Dios para poder ser bendecido, ser sanado, liberado, prosperado, fortalecido en la fe. La palabra de Dios es el pan de vida, el agua de vida. No se olvide que el Señor dijo: el que bebe esta agua no tendrá sed jamás. Así que tome la palabra de Dios, fortalézcase, levántese en fe, cargue la cruz y siga, porque falta poco, pero falta. Entonces usted tiene que seguir, usted es un cristiano, un hijo de Dios, usted tiene que brillar donde quiera que Dios lo ponga. En donde quiera que usted tiene que brillar, usted es un hijo de Dios. Quiero compartir con usted y enviar la bendición a todos los hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los libera, a los hermanos que me saludan, que me acercan su saludo, y bueno, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca a todos. Hermanos, si estás apartado, reconcíliate pronto con el Señor. Si hay algo que corregir en tu vida, no dudes en hacerlo. Este es el tiempo. Amén. Es una de las llamadas del Señor a recapacitar todos los cristianos en todas partes del mundo. Que Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Tienes el Dios que te escogió es un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que prospera, un Dios que trae bendiciones y te cubre con sus alas para que estés seguro debajo de él. Así que firme en la fe. Que Dios te bendiga. Quiero compartir un pasaje de la Biblia que está en 1 Samuel 15, 1 al 26. Allí Dios llama a Saúl, el primer rey de Israel, y le da una orden a través del profeta Samuel. Le da una orden, bueno, tenía que ir a una ciudad y tenía que destruir todo lo que estaba maldito, lo que ya no tenía recuperación, todas aquellas cosas que desagradaban a Dios, todo aquello que había sido contaminado, todo aquello que había sido desviado de la gracia del Señor. Bueno, llegó la hora del juicio y Dios llamó al rey, al rey de Israel, y le dio una orden precisa: tenía que ir. Y Amalek era el que se había interpuesto en el camino del pueblo de Dios cuando tomó rumbo hacia la tierra prometida. Y había un juicio de Dios que se tenía que cumplir tarde o temprano. Y bueno, Dios llamó a su siervo y le dio la orden. Amén. Y su siervo se la traspuso al rey y el rey tenía que ejecutarla. Pero dice la Biblia que en Samuel 15, del 1 al 26, que Saúl desobedece esa orden de Dios y tiene más temor del pueblo, tiene más temor de los hombres que de Dios, y agrada a los hombres y no mata lo que... Amén. Dice la Biblia en el versículo 15: Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Esas cosas, las vacas, esos animales estaban malditos y el pueblo desobedeció, y Saúl no tuvo la fortaleza ni la entereza de hacer cumplir la orden de Dios. Entonces estaban trayendo al altar cosas malditas y eso desagradó mucho al Señor. Y muchos cristianos también, como Saúl, creen que están haciendo lo correcto, porque el versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Así muchos cristianos hoy en día creen que están cumpliendo la palabra de Dios. Pero cuando se miran en el espejo, si miramos, leemos este pasaje, vemos que Saúl no cumplió la palabra de Dios. Él dijo que había cumplido y había desobedecido al Dios del cielo. Y traía una ofrenda maldita. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18: Jehová te envió en una misión y dijo: ve, Amalek, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. La orden era precisa, era correcta. Así también Dios a nosotros nos mandó por el mundo, no a tergiversar la palabra de Dios, sino a predicar la verdad, a decirla y cumplirla como está establecida en la Escritura. Y ese pecado le vino que Saúl fue desechado. Y entonces en el versículo 22 y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando uno desobedece a Dios, desobedece la palabra, está en rebeldía contra Dios. Y eso es pecado ante los ojos de Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación en persistir en hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y allí cayó el rey Saúl. Por eso muchos hermanos también hoy en día tienen el mismo pensamiento de Saúl y andan por el mundo y piensan que lo pueden hacer a su manera. Hermano, la orden de Dios está escrita en la Biblia, en la Escritura. Lo que Dios quiere está escrito en la Biblia. Entonces no podemos cambiar lo que Dios estableció y lo que Dios ordenó. Y nosotros para el tiempo de hoy tenemos en el libro de Colosenses capítulo 3 del 1 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Colosenses 3. Colosenses 3:5 dice: haced morir el pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios manda a ordenar a destruir todo aquello que está en nosotros que no le agrada a Dios. Tenemos que destruir, hacerlo morir. Amén. Los malos deseos, las avaricias, la idolatría. Luego dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella. Antes que Dios nos llamara estábamos en estas cosas, pero ahora no, ahora las tenemos que hacer morir. Dejad también vosotros, dice, todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Porque no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestido pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Aquí está para nosotros, para este tiempo, la palabra de Dios. Hacer morir. Amén. Le dijo lo terrenal. A Saúl le dijo lo mismo. Tenés que destruir todo lo maldito. Amén. Todo lo que no es de mi agrado. Y Saúl, pensando que, creyendo en sí mismo que lo había hecho, tuvo más miedo al pueblo. Así también hoy mismo los pastores tienen más miedo al pueblo y no se animan a predicarle la verdad, porque la hermanita se enoja, porque el hermanito se ofende, porque el hermanito no quiere dar su diezmo, porque si le decimos la verdad, porque no quiere ofrendar, porque no quiere ayudar a la iglesia. Entonces el pastor cede como Saúl y así está la iglesia en decadencia. Y la iglesia acá no, hermano. Cuando alguien no obedece la palabra de Dios, cuando alguien se rebela contra la palabra de Dios, amén, va a ser desechado. Y el pastor que no haga cumplir la palabra de Dios va a ser desechado. Dice que en el capítulo 15 de 1 Samuel, Samuel toma el control del asunto y dice en el versículo 32 de Samuel 15, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal, y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haberlo puesto por rey sobre Israel. ¿Cuántos hermanos que han sido llamados por Dios
para cumplir la voluntad de Dios, Dios los tuvo que desechar porque incumplieron los mandamientos de Dios, porque fueron cobardes, porque tuvieron más miedo al pueblo como Saúl. Bendito sea Dios que a Dios. La gloria sea para Dios. El temor a Dios es lo principal en un cristiano. Si no tenemos respeto por Dios, no tenemos temor por Dios, vamos a ser desechados. Muchos cristianos, muchos creyentes, conociendo la verdad, muchos pastores, muchos ministros, agradan al hombre. Bendito sea Dios. Y nosotros fuimos llamados para agradar a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de hacer morir lo terrenal en nosotros. Muchos cristianos están confundidos, están mal enseñados, no aprenden de la Escritura y piensan que están bien, como Saúl, y no saben que van a ser desechados por ignorar voluntariamente la palabra de Dios. Hermano, donde te encuentres, recibí la bendición de Dios. El Dios que te llamó, el Dios que dio la vida por tu alma en la cruz se llama Jesús. A Él debes honrar, a Él debes obedecer. En tus manos tienes la Biblia, la palabra de Dios. Obedecela como está escrita. Obedecela como Dios la envió, para que seas bendecido, prosperado, liberado, sanado, y Dios esté contigo todos los días. Hermano, que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano Ramón. Quiero hacer la oración contigo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad. Bendice a cada hermano, hermana, donde quiera que se encuentre, que corrija su andar, que enderece su senda delante de tu presencia, que sea tu palabra la que llene su vida, su corazón, su mente, y sean impregnados de la gracia del Altísimo, y tu palabra sea la luz que ilumine sus caminos. Señor, levanta al caído, fortalece al que está débil, dale fuerza al que no tiene, Señor, levántalo, sánalo, libéralo, fortalécelo, Padre mío y Dios mío, en el nombre precioso de Jesús, sabiendo que son tus hijos, Señor, bendecilo, dale fuerza, quítale la venda, Señor, dale entendimiento a tu pueblo, a tu iglesia, levanta varones, pastores fieles, santos, llenos del Espíritu Santo, para que den a conocer tu palabra, porque el tiempo se acaba, Señor. Ayúdanos, danos fuerzas como tu iglesia, fortalécenos, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu, perdona todos nuestros pecados, Señor, guárdanos del mal, en el nombre de Jesús. Misericordia, Señor, por esta gente que no sabe a dónde ir, no sabe a dónde correr, siendo que hace 2000 años vienes anunciando tu palabra. Todo esto ya estaba anunciado, Señor, pero nadie te presta atención, como no le prestaron atención a Noé cuando avisaba del diluvio. Señor, despiertan los pastores, Señor, tus siervos y tus siervas, para que anuncien la verdad y no se vendan como Saúl, y no aflojen ante la presión del pueblo como Saúl, sino que sean celosos como Samuel. Padre, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, gracias por el hogar, la familia, la salud, el trabajo. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, que Dios te bendiga, que la gracia de Dios esté con tu vida. Obedece a Dios sobre todas las cosas. Sé temeroso de Dios, que la bendición de Dios va a llegar en abundancia sobre tu vida. Hermano, que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano Ramón. Amén. Quiero decirte que nunca olvides que la gloria siempre es para Dios. Amén. Amén y amén.